Saludos cordiales una semana más en este su programa de Voz Populi. Saben perfectamente que les intentamos llevar a sus casas, a sus teléfonos, a sus smartphones, a sus tablets, un programa que hable de actualidad, de la actualidad de la semana. Bueno, pues en esta semana no hay un tema más actual que la visita de esa comisión especial del Parlamento Europeo, una comisión de presupuestos, vamos a llamar así, para estudiar qué hace España, qué estamos haciendo con los famosos 140.000 millones de euros que en 2020 la Comisión Europea decidió dedicar a nuestro país. No hemos recibido todavía 140.000 euros, hay que decirlo claro. Hemos recibido una serie de cantidades, tampoco me voy a meter muchos en números, no es el total, no es siquiera todavía el 50%, pero hay que empezar a fiscalizar. Para eso ha venido esta comisión, de la mano de la alemana Monika Hohlmeier, eurodiputada, a la cual se le ha puesto el apodo por parte de fuentes gubernamentales como de mujer de negro, y nosotros hemos traído aquí otra mujer que no viene de negro, pero que les va a explicar a ustedes, porque va en esa comisión de la alemana Hohlmeier, qué están haciendo en España. Eva Popcheva, eurodiputada de Ciudadanos, encantado de tenerla con nosotros. Muchas gracias, es un placer. Eva Popcheva es, además de eurodiputada de Ciudadanos, vicepresidenta, una de las vicepresidentas de la Comisión de Economía del Parlamento Europeo, y está en esta comisión investigando un poco qué estamos haciendo con esos fondos. La señora Hohlmeier, señora Popcheva, dijo antes de llegar a España una frase que da mucho que pensar. Dijo: no tenemos ni idea de lo que está haciendo España con los fondos europeos. Después de varios días en España, ¿siguen sin tener idea o ya tienen algo claro qué estamos haciendo en España con los fondos europeos? Bueno, pues tenemos algunas dudas, para decirlo así, y estas dudas, pues muchas de ellas quizás no hemos podido aclarar de todo, porque los datos que nos está dando el Gobierno son datos de muchas transferencias entre el Gobierno y las comunidades autónomas, entre las comunidades autónomas y ayuntamientos, básicamente transferencias entre administraciones públicas. Y nosotros lo que queríamos saber es básicamente un dato muy simple, que es el dato de los pagos, o sea, los números de las cantidades que han llegado a la economía real, a las empresas, a los ciudadanos. Y el Gobierno nos daba un dato que son 23.000 millones de euros más o menos, pero estos son convocatorias resueltas y no sabemos realmente en qué se ha gastado, en qué sectores y se ha gastado este dinero. Hay algunos estudios que nos dicen que hay más o menos unos 10.000 millones de euros, que es mucho menos de este dato que nos da el Gobierno. Entonces, al final, no hemos podido obtener un dato así de preciso por parte del Gobierno. Tienen que saber que hay un sistema que se llama COFI, que es como café en inglés, pero no, son unas siglas de un sistema integrado informático por el que un autónomo, un empresario que quiera presentar un PERTE, un programa de ayudas, etcétera, para acogerse a esas ayudas de 140.000 millones, lo puede presentar. Pero es un galimatías burocrático importante. Me imagino, señora Popcheva, que habrán investigado este galimatías burocrático, es decir, ¿se están volcando datos ya en ese sistema? ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué hacen las comunidades autónomas? ¿Lo vuelcan? ¿Estamos sí. a tiempo real? ¿Es a posteriori? ¿Cómo está el tema? Sí, efectivamente, es un instrumento muy importante, digital, y es un instrumento interno, eso es importante entenderlo, es un instrumento interno del Gobierno de control y gestión de los fondos de recuperación. El problema con este instrumento es que, como cualquier otro instrumento de este tipo, evidentemente ha tenido muchos problemas, había, supongo que, también formar a los funcionarios para que sepan cómo volcar los datos, y efectivamente sabemos que más o menos desde hace unos 1 o 2 meses las comunidades autónomas ya pueden volcar los datos de ejecución del plan de recuperación en esta plataforma. ¿El problema cuál es? El problema es que, por ejemplo, la Comisión Europea, a nosotros, al Parlamento Europeo, nos decía que desde el primer día esta plataforma funcionaba. Y yo creo que ha quedado bastante patente que esto no es el caso. ¿Qué interés tenía la Comisión Europea en engañar al Parlamento Europeo? Pregunto. Yo no sé si querían engañar o que simplemente pues, querían hacer una evaluación demasiado rápida y demasiado positiva de las labores con esta plataforma. Ellos entendían, supongo, que basta con que la plataforma esté allí, pero para mí, cuando el hito, ¿no? este hito que España tenía que cumplir, que era que esta plataforma tenía que estar en pleno funcionamiento no era. 23.000 millones en expedientes resueltos, de cuantía en una serie de expedientes. 10.000 millones ya se supone que ejecutados o adjudicados. Se supone, pero no lo sabemos. ¿No tienen modo y manera de ir a las empresas, por ejemplo, coger al albur
3 o 4 expedientes, ir a la empresa determinada a ver cómo se está ejecutando? ¿Tienen mandato para eso o no? No, nosotros no tenemos un mandato, pero no solamente no es un mandato, sino simplemente no podemos hacerlo porque sería muchísimo trabajo. Nosotros como europarlamentarios no podríamos ir a cientos, miles de empresas para hacer ese tipo de averiguaciones. Este es el trabajo. Aquí? ¿Cuántos días van a estar? Hemos estado aquí 3 días en esta misión, algo que es bastante normal como duración de una misión. Hemos tenido muchísimas reuniones precisamente con empresarios, con otros organismos que nos han trasladado. ¿Los empresarios qué les dicen? Sí, los empresarios también nos han trasladado este tipo de preocupación, sobre todo en cuanto a la transparencia, en cuanto a la información que los empresarios, las pymes, sobre todo los autónomos, puedan tener sobre las convocatorias que se están teniendo. Porque hay una página web, es muy interesante, o sea, os invito también a consultarla, que es la página web del Plan de Recuperación, con muchísima información, y yo digo incluso con demasiada información, en el sentido de que para un autónomo, una pequeña empresa, es muy difícil dedicar tanto tiempo en buscar información en esta página web, intentar entender qué tipo de convocatoria se le puede aplicar, qué tipo de documentación necesita, etc. Entonces hemos preguntado sobre esto, sobre la necesidad de una ventanilla única, y nos han dicho que hay un número de teléfono en esta página web, el 060, y uno puede llamar y obtener información. Y nosotros lo hicimos el ejercicio para saber si esto es útil, y lo que ocurre es que te van preguntando, ¿eres un autónomo?, ¿dónde estás localizado?, ¿en qué sector?, etcétera, etcétera, y al final de la llamada, después de 15 minutos de preguntas y respuestas por nuestra parte, esta máquina pues, nos dijo que volvamos por favor a la página web. O sea, por lo tanto es un círculo, ¿no?, de página web, teléfono, página web, y estas son las cosas que efectivamente hay que mejorar para que las empresas y los autónomos puedan tener la información. Nos hacemos cargo porque digamos que el presidente de Volkswagen y Volkswagen no son unos autónomos, y nos enteramos en España, a raíz de que salieron todos los periódicos y las grandes televisiones, que Volkswagen amenazaba con dejar Sagunto, el famoso PERTE del coche eléctrico, la batería, porque no llegaba la ayuda del gobierno. Inmediatamente el gobierno se puso las pilas, nunca mejor dicho. La ministra Reyes Maroto cesó al secretario de Estado de Industria, se arregló con 800 millones el PERTE eléctrico y ahí sigue, pero habrá muchos autónomos que no tengan el poder de convicción, vamos a llamar así, del presidente de Volkswagen, ¿no? ¿Los han ofrecido ustedes el apoyo del Parlamento Europeo a los autónomos? ¿Qué les dice Lorenzo Amor, por ejemplo, de ATA? Sí. ¿Qué les dice? Pues ATA, por ejemplo, la asociación que representa a los autónomos nos ha hecho unas propuestas muy interesantes. Nos han dicho que los autónomos, por ejemplo, necesitan apoyo técnico, que ellos podrían dar, por ejemplo, pero el gobierno tendría que financiar este tipo de ayuda, y así pues, todos los autónomos podrían recibir una especie de proactivamente de información, ¿no?, sobre qué tipo de convocatoria podría ser interesante para ellos, qué tipo de documentación necesitarían, y esto yo creo que podría resolver gran parte de los cuellos de botella que tenemos, porque uno de los problemas que hemos identificado es que nuestra administración tiene muchos problemas en gestionar estos fondos. ¿Está digitalizada lo suficiente como para, la administración digo, para hacer frente a este volumen de demanda, no ya de fondos, sino de cantidad de expedientes? No. No. No, es una respuesta corta y clara. No, no lo está. Pero, está claro, por ejemplo, que no ¿se nos puede dar algún dato o les ha llegado algún dato en este informe que están haciendo? Que luego hablaremos del informe que va a hacer la señora Hohlmeier y con la ayuda de la señora Popcheva para el Parlamento Europeo. Pero, a ver, ¿cuánto está informatizada la administración? ¿En qué áreas no está informatizada, si se puede saber? El problema es mucho más, o sea, ya lo vemos, por ejemplo, con la absorción de los fondos estructurales, fondos que España va teniendo todos los años, quiero decir que no es algo nuevo. Y ahí, por ejemplo, en el ejercicio 2014-2020, España ha podido implementar solamente 50% de estos fondos. O sea, esto ya es un dato que nos demuestra que la Administración, que ha tenido que absorber los fondos estructurales, los de siempre, los fondos de cohesión, más los fondos de recuperación, simplemente no está preparada para hacerlo. No nos han proporcionado datos de digitalización de la Administración, ya nos gustaría, pero no ha habido datos en este sentido. El grave problema que tienen estos fondos, corríjame si me equivoco, es que a diferencia de los fondos FEDER y otros fondos europeos, no tiene la famosa cláusula N+1, es decir, que cuando se cumple el tiempo de ejecución, digamos que te dan una prórroga porque has sido mal estudiante, pero bueno, eres socio europeo. En estos no, es decir, fondo no ejecutado, fondo que vuelve a Bruselas.
¿Nos podemos encontrar con un serio problema como país por no haber ejecutado en tiempo y forma los fondos, los 140.000 millones? Sí, además yo incluso me atrevo a decir que esto ha sido la apuesta de muchos de nuestros socios europeos del norte, para decirlo así, porque cuando negociábamos los fondos de recuperación, en algún momento ellos estaban de acuerdo con los números, que ya son bastante elevados, pero digamos, como compensación quisieron que los tiempos estén muy ajustados. ¿Por qué? Y nos lo decían en los pasillos, porque sabemos que estados como el nuestro, como Italia o como Grecia, pues van a tener problemas en implementar los fondos porque ya han tenido problemas en implementación de fondos anteriores. Y jugaban, yo creo, un poco con esta posibilidad de que no lleguemos a tiempo con la implementación de los fondos y entonces perderíamos una parte de estos fondos que teóricamente nos corresponden. Yo me atrevo a decir que esto ha sido parte del cálculo, que es legítimo, porque ha sido una negociación, pero yo lo que demando a nuestro gobierno y a las comunidades autónomas que esto no ocurra, que tenemos que aprovechar esta oportunidad histórica. Es curioso porque al margen del problema de la digitalización de la administración española y de que no quiere la administración aparentemente la ayuda que les ofrece ATA, la organización de autónomos más mayoritaria de este país, tampoco los bancos están teniendo un papel, digamos, protagonista. Fuentes bancarias nos aseguran que se han ofrecido como intermediarios financieros que son de la inmensa mayoría de la red capilar de empresas de este país a gestionar todos los fondos, pero el gobierno no quiere. La pregunta es ¿por qué? Es así que el sector financiero no ha sido involucrado en la primera fase, lo que se llama la primera fase de la implementación de los fondos, y sí que ahora en la adenda es básicamente como un nuevo plan nacional de recuperación, porque España ha decidido, el gobierno, que ahora va también a pedir todos los préstamos, porque el plan de recuperación tenemos una parte que es a fondo perdido, digamos, ¿no?, que son los grants, y después tenemos los préstamos, y ahora pues dicen que los bancos van a tener un papel. Nosotros, a mí me parece que el sector financiero debería haber estado desde el principio, porque además es el único que tiene experiencia en el análisis de riesgos, y cuando hablamos del diseño de proyectos tan importantes industriales como los PERTES, etcétera, yo creo que un sector que sabe tanto de analizar riesgos, ¿no?, y de gestión de dinero, pues yo creo que habría sido de mucha ayuda. ¿En qué va a quedar la investigación de la Fiscalía Europea sobre los fondos que va a recibir España? ¿Usted qué cree que hay materia allí para investigar o no hay materia penal o cómo lo ve? Bueno, yo creo que como un primer paso la Fiscalía Europea tendría que tener acceso a esta plataforma que mencionaba, a COFI, donde se vuelcan todos los datos sobre la implementación de los fondos de recuperación. Sin tener acceso a esta base de datos, va a ser muy difícil para la Fiscalía Europea de realmente poder hacer su trabajo. Y esto es lo que la presidenta de nuestra delegación, de esta misión, Mónica Hohlmeier, ha ido pidiendo en todas las reuniones con el gobierno, que por favor se responda a la petición de la Fiscalía Europea, que quiere tener acceso a esta plataforma. No le voy a pedir que nos desvele el contenido del informe que va a hacer la comisión mandada a España, presidida por la señora Hohlmeier, la alemana Mónica Hohlmeier, pero sí le voy a pedir que, a raíz de su experiencia, a tenor de su experiencia y los días que ya llevan en España investigando, hablando con la vicepresidenta Calviño, con la ministra Montero, con otra serie de interlocutores, ¿qué sensación le queda de por dónde van a ir el informe de la señora Hohlmeier, que no es de la señora Hohlmeier, es de todo una comisión en la que hay 10 europarlamentarios que no son españoles, son de todos los países de la Unión? ¿Por dónde puede ir ese informe? ¿Por dónde puede ir? Sí, yo creo que todos coincidimos en que hay que hacer mejoras. Yo creo que es normal y es ver las cosas de una forma muy constructiva. Hay que hacer mejoras en cuanto a los datos. O sea, nos vamos de esta misión sin haber obtenido el dato real de ejecución de los fondos de recuperación. Esto es un problema. Después la transparencia, por ejemplo. Ahí también se tiene que mejorar, tenemos que tener datos inteligibles sobre beneficiarios finales de estos fondos de recuperación, también un poco la colaboración entre las comunidades autónomas y el gobierno, las trabas burocráticas, que ahí, por ejemplo, a mí me pareció que el gobierno y las comunidades autónomas básicamente se están dando la culpa un poco, pero nadie quiere asumir su parte de la responsabilidad. Creo que va a haber una serie de recomendaciones para mejoras para el gobierno.
No les oculto que la señora Popcheva no se lo dice, pero se lo digo yo. En el Gobierno hay, vamos a decir así, malestar, recelo con el papel de esta comisión. Dicen de forma, bueno, intencionada, que es una comisión formada por europarlamentarios, es decir, gente que se presenta a elecciones. Bueno, la inmediata es pensar que también el presidente y los miembros de la Comisión de Economía del Congreso se presentan a elecciones y la señora Montero va todos los años a presentar el presupuesto. ¿Es un argumento de mal pagador o cómo lo interpreta? Es muy mal parado, porque además, o sea, hay que leer los tratados de la Unión Europea, que son nuestra Constitución, para decirlo de esta manera, que nos dicen que la autoridad presupuestaria de la Unión Europea es el Parlamento Europeo y también los gobiernos, y la autoridad que hace el control presupuestario es el Parlamento Europeo. Por cierto, algo que ocurre también en España, porque en España también tenemos el control presupuestario por parte del Congreso al Gobierno. O sea, aquí nosotros no estamos haciendo nada que no ocurra también en España. ¿De qué sirve ese tipo de control presupuestario? Nosotros, cuando legislamos en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, pues marcamos ciertos fines que son políticos, evidentemente. Por ejemplo, la transformación digital, verde, etcétera, de las economías. Lo que queremos ver es que los fondos de recuperación efectivamente se usen justo para este tipo de fines que nosotros hemos marcado en la legislación. Llevamos 20 minutos de entrevista, es apasionante, nos tiraríamos mucho más, pero no hay tiempo. Y yo no quiero acabar sin mencionar un nombre que no ha aparecido en nuestros 20 minutos, pero que es clave en todo esto. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y por decirlo así, fan de Pedro Sánchez, como se dice en los mentideros comunitarios. Llama la atención que la señora von der Leyen, digamos que actúa pro gobierno español, es decir, entiende los problemas del gobierno español en la aplicación de los fondos europeos, cuando en teoría debería ser ella la primera implicada en exigir al gobierno español no ligereza, pero sí agilidad en la gestión de los fondos. ¿Qué hay detrás de todo esto, políticamente hablando y económicamente hablando? Es una muy buena pregunta. Me gustaría... Por eso lo hacemos aquí, porque intentamos llevarles las claves de la actualidad más... Yo creo que aquí influyen varias cosas. En general, la Comisión intenta tener una relación muy constructiva con todos los gobiernos. Para que nos entendamos, la Comisión Europea trabaja muchísimo con los gobiernos. Por eso, en esto, pues intentan siempre tener una buena relación. Por otra parte, yo creo que la Comisión Europea, en esto de los fondos de recuperación, está muy preocupada por la imagen de estos fondos de recuperación, de su implementación en general en toda la Unión Europea. Quizás les da un poco de miedo, ¿no? Si la implementación no va bien, pues si en el futuro podríamos tener otro tipo de fondos como este. ¿Estamos hablando de corrupción o estamos hablando de simple falta de agilidad? ¿De qué estamos hablando? ¿Que hay miedo a que haya casos de corrupción? No me refiero a casos de corrupción, sino simplemente ya si no implementáramos o ejecutáramos los fondos de recuperación de una forma eficaz, pues básicamente no habrá otros fondos de recuperación. Si hay corrupción ya, imposible, evidentemente, eso sería ya lo peor de todo. Pero incluso si no se implementan bien, sería muy difícil de convencer a nuestros socios europeos, como los alemanes, a los holandeses, etcétera, que dentro de unos años pues tengamos otro tipo de fondos como este. Entonces yo creo que la Comisión ahí quizás a veces juega de una manera demasiado interesada, ¿no? De decir, bueno, es muy importante que los fondos de recuperación tengan un buen nombre, pero yo lo que siempre digo es que los fondos de recuperación van a tener un buen nombre si se ejecutan bien, si tenemos credibilidad y no si las cosas se hacen mal y si no hay un control. ¿Y no hay un intento también por parte de la presidenta de la Comisión Europea, que no deja de ser un órgano de gobierno, de gestión de un ente intergubernamental como es la Unión Europea, celos, vamos a decir así en términos coloquiales para que lo entiendan, de un Parlamento Europeo que cada vez está cogiendo más aire, más competencias? ¿No hay también algo de eso? Es verdad que el Parlamento Europeo en los últimos años se ha convertido un poco en el único contrapeso, ¿no? O sea, ahí sí que vemos en varios asuntos, o sea, ahí creo que podemos admitirlo, que la Comisión Europea está apoyando demasiado a los Estados miembros y el Parlamento Europeo es la única voz verdaderamente europea de alguna manera, ¿no? Sí que hay algo de esto, sí. Como les he dicho, hemos estado 20 minutos aproximadamente, nos tiraríamos otros 20 o otros 40 más, pero el tiempo es el que es y además ustedes tendrán muchas cosas que hacer. Eva Popcheva, eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión, que no me quiero equivocar, de Economía del Parlamento Europeo. Así es. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Y a ustedes les emplazamos al siguiente programa que seguro que es de actualidad de esa semana, como lo son los fondos europeos de esta. Un saludo.